Estamos viendo Línea de Fuego. Después, Grey's Anatomy. Bueno, vamos ahora a un tema un poco más nacional que por estos días como que ha bajado a un segundo o tercer nivel de interés en la opinión pública, pero que pronto va a ser retomado. El Congreso, o por lo menos la bancada nacionalista y la Comisión de Educación han prometido que antes que termine esta legislatura, el 15 de junio, se aprobará la nueva ley universitaria. Vamos a aprovechar el momento para conversar con el estudiante Michel Ortiz. Él es el presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Michel, buenas noches. Buenas noches, señor Freddy, y gracias por la invitación, ¿no? Vamos a hacer, le decía Michel, un ping-pong rapidísimo de preguntas y respuestas. El Congreso está decidido a aprobar esta legislatura, o sea, antes de los próximos 30 días, la nueva ley universitaria a la que le pueden llamar o le podemos llamar a la ley Mora con todo lo que eso significa. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, para trabajar en una reforma tiene que considerarse principios y planteamientos esenciales que deberían ir dentro de esta, ¿no? Por ejemplo, la gratuidad irrestricta, al menos que no esté condicionada por el factor económico. Lo otro es que se ponga un alto... ¿Gratuidad irrestricta de qué? De la educación en las universidades públicas. ¿Y dónde es, en qué universidad es gratuita la enseñanza universitaria? En 3 universidades, y según por ley debería ser en todas las públicas, y felizmente no se cumple en esa ley. Pero todas las universidades tienen recursos internos, recursos propios, manejo interno, y con eso se financian muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Estado no brinda ese presupuesto adecuado a las universidades, y las universidades tienen que haber mecanismos de poder gestionar recursos externos, como usted menciona, y de esa manera, pues, al menos... poder suplir ciertas necesidades que el Estado no las hace, ¿no? Pero la ley, en realidad, el proyecto de ley que presentó el general Mora Ceballos como presidente de la Comisión de Educación, tiene más o menos un par de años discutiéndose. Ha recogido ciertas propuestas superficiales que nosotros le hemos planteado en su momento, pero los esenciales todavía no han sido recogidos en su totalidad, ¿no? Ustedes, me acaba de entregar, han elaborado una propuesta, dice, nueva ley universitaria de los estudiantes. ¿Cuándo ha sido elaborada esta propuesta? Bueno, esa propuesta ha sido trabajada ya durante los últimos 10 años acá en el país porque consideramos los estudiantes que es urgente una reforma universitaria y la hemos plasmado en ese proyecto en enero de ese año, ¿no? ¿Y le han entregado en enero de este año? En enero de ese año. Oiga, pero en enero de este año ya estaba la comisión y había terminado de aprobar los artículos. El año pasado presentamos un borrador que no difiera mucho de este, en el borrador también estaban esos planteamientos esenciales. El segundo que quería mencionarle era de que tiene que terminarse con el lucro con la educación, ¿no? Actualmente existen 86 universidades, la mayoría con fines de lucro, y eso pues imposibilita que aquel estudiante pueda acceder a una pública. ¿Cómo porque es no se... acabar con el lucro de las universidades? Ahora mire, en el año 96 se aprueba el 882. Claro, la que posibilita la inversión privada. Ese decreto, en ese año, por ejemplo, había más estudiantes en universidades públicas que en privadas. Hoy en día la cosa se ha invertido, existe casi el doble de estudiantes en universidades privadas que en públicas. ¿Y eso está mal? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el Estado debería priorizar ese derecho que es fundamental para todo ser humano. Pero uno tiene libertad de poder decidir, yo estudiante, yo padre de familia, sé dónde lo matricula mi hijo finalmente. Lo que pasa es que, mire, en el año 96, cuando justo se aprueba ese decreto, el 882, la cantidad de estudiantes en las universidades públicas se ha mantenido. Entonces, esto ha servido como excusa para el gobierno y no invertir en educación. ¿Por qué? Porque dice si hay estudiantes universitarios en las universidades, pero no diferencia las universidades privadas con las públicas, por ejemplo. Y claro está de que la cantidad mínima de vacantes que se dan en las universidades públicas imposibilita a que el estudiante pueda ingresar a ella y se ve obligado a estar en una privada. No es porque quiera estar en una privada, sino que la misma necesidad de educarse lo conlleva a eso, ¿no? Es por eso que... Deberían abrir todas las compuertas para que entren todos los que quieran. Básicamente los que tengan la capacidad de poder estar en una universidad, pero un examen de admisión que dura 3 horas no es pues una determinante real para poder medir las capacidades cognitivas superiores y decir de esa manera... Siempre fue así. Lastimosamente ha sido una barrera para poder evitar de que más estudiantes ingresen a la universidad. Es más, en todas las universidades, en las más importantes de América Latina, hay ese mecanismo. En Chile, por ejemplo, una sola fecha en todo el país se realiza un solo día. Pero hablamos en Chile una universidad pública se paga $500 la mensualidad. Y un estudiante, una familia se endeuda toda la vida por estudiar en una universidad pública.
Entonces hay una gran diferencia, por ejemplo. ¿Será por Ahora, eso que en este momento Chile tiene más universidades en el ranking que acaba de salir la semana pasada? Las que tienen mayor ranking a nivel internacional es Brasil, por ejemplo, y actualmente, el día de hoy, han aprobado el 10% del presupuesto bruto interno en educación, por ejemplo. Es un gran ejemplo, entonces, para seguir, si es que realmente queremos investigar a nivel internacional. ¿En qué difiere o en qué se asemeja esta propuesta de ustedes, que no es un proyecto de ley, simplemente es un listado de artículos, por lo que leo de manera panorámica, con el texto que ya está listo a punto de ser aprobado en el Pleno? Primero, de que nosotros consideramos de que debería la gratuidad al menos no condicionarse por el factor económico, primer punto. El segundo punto es de que debería frenarse la creación de más universidades privadas con fines de lucro. Tercer punto, de que se considere un articulado de un porcentaje mínimo de O sea, quiere decir, educación. ¿sabe que usted es un ente promotor y no puede crear más universidades? Efectivamente, o sea, privadas con fines de lucro. Porque hay dos tipos de privadas. Las sin fines de lucro, por ejemplo, Cayetano Heredia, la Universidad Católica del Perú, son sin fines de lucro y son las que más investigan en el país. Pero yo les pregunto algo, ¿qué universidad privada con fin de lucro ha investigado, o al menos demuestra cantidad de investigaciones a nivel internacional que figuren en esos rankings que se da actualmente? No se esconde detrás de este, digamos, ropaje de defensa de libertades, el hecho de que hay una vieja costumbre ancestral en la universidad pública peruana, de que hay estudiantes que quieren permanecer 5, 10, 15, 20, 30 años viviendo en la universidad. Ese es el caballito de batalla que siempre se ha dicho, ¿no? Pero no es caballito de batalla. ¿Existe o no existe? Mire, dígame sí o no. Pero hay que averiguar primero quién es el estudiante eterno. Aquel estudiante o aquella persona, no se llamaría estudiante, que se queda como operador de autoridades, que arma lisa para las autoridades, esa persona sí tiene que debidamente ser sancionado. Pero aquella persona que es padre de familia, que se matricula en la mitad de creditaje, por ejemplo, en un semestre determinado, y que tiene que trabajar para poder sostenerse, se queda más años en la universidad, no porque reprueba los cursos, sino porque la cantidad de años o el trabajo también que se tenga impide que esté en la universidad. Ahora, es un porcentaje mínimo de estudiantes eternos, entre comillas, y eso de acá... Pero ese estudiante mínimo es el que politiza la universidad. Yo soy, por ejemplo, soy un estudiante regular y soy presidente de la federación. ¿A qué partido político pertenece? ¿Al MAS? No, ¿O Patria Roja? Yo soy de la Juventud Comunista del Perú, Patria Roja. Patria Roja, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ahora, ¿y qué piensa usted, Michelle, de la famosa superintendencia? Hay que ver las atribuciones de la superintendencia, hay que ver la conformación también, y si pero se tiene la última palabra. Conformación ya está lista en el proyecto Mora, en el proyecto del Ejecutivo y en el proyecto del Congresista. Si usted ha leído el proyecto del Ejecutivo, es inclusive una superintendencia mucho más peligrosa que la Comisión de Educación. Plantean designar al superintendente de manera directa desde el Ejecutivo. Entonces, nosotros planteamos, por ejemplo, en ese proyecto de ley que le acabo de alcanzar, un Consejo Nacional Universitario. ¿No? Donde, un CONAFU moderno. No es CONAFU, es un Consejo Nacional Pero Universitario. Pero es que es la misma cosa al final de cuentas. No, es que no lo he leído todavía, pues por eso sería bueno que lo lea de repente para poder opinar al respecto y no confundir con algo. ¿Qué cosa es ese consejo? Es una institución autónoma constitucionalmente y están, por ejemplo, 5 representantes de universidades públicas, 4 de privadas sin fines de lucro, 1 del CEPLAN, 1 del CONCITEC, 1 del Colegio Profesionales. ¿Qué funciones tendrían? Básicamente establecer los lineamientos académicos y curriculares de la universidad, fiscalizar el adecuado uso de los recursos en las universidades públicas y también, claro está, establecer aquellos lineamientos básicos para que la universidad se desarrolle, ¿no? Pero eso lo pone la misma ley universitaria. No, lo que plantea la superintendencia es que forme parte del MINEDU. Y aquí obedece más a una decisión del Ejecutivo, es decir, de un gobierno de turno. Probablemente ese sea el punto más débil o el más vulnerable para la discusión. Pero en el fondo hay que reemplazar al CONAFU, hay que reemplazar a la ANR. Efectivamente, acá lo planteamos también, así es, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque la ANR es parte del problema también. Hay 45 rectores de universidades privadas en la ANR y solamente 31 rectores de universidades públicas. Entonces, la decisión que tome esa ANR, por más que el rector sea de una universidad pública, va a ser siempre orientado más a lo privado. Y otra cosa es que la ANR, en lugar de luchar un presupuesto ante el Ejecutivo o el MEF, lo que ha hecho es exigir al estudiantado que pague una matrícula, inclusive hasta 1.500 soles en muchas universidades, por ejemplo. Bueno. Pero ustedes llegan a placer finalmente con este proyecto. La ley va a ser aprobada máximo en 30 días. Bueno, hay que discutirlo bien y si es que se consideran los planteamientos esenciales... ¿Pero dónde van a discutir? ¿En qué foro?
Perdón, Ya las discusiones se han hecho. pero ¿qué discusiones? Se han hecho discusiones ¿En la UNSA han discutido algo, pregunto? ¿Acá cerca nada más? Bueno, han venido acá, pero un grupo de Patria Roja fue el que precisamente... No, es lo que siempre se dice. No, a veces es lo que momentito, siempre se dice. momentito. Usted no estuvo en esa oportunidad No, acá cuando pero- vino el general Mora. Pero Yo sí ¿quién es de estuve. Patria Roja? Por ejemplo, yo conozco acá solamente 5 de la Juventud Comunista acá en esa universidad. Solamente 5 Claro, de la JC. ¿No existe más? Yo conozco a 5 nada más. No Oye, sé, usted usted lo debe conozco de conocer, repente pero hay más. mucho más. Entiendo que hay mucho más. Y no creo que Pero en 5 todo pues caso, hagan tanto alboroto como usted no. menciona, ¿no? Lo que pasó en el Paraninfo de la UNSA fue simplemente deplorable. Lo que pasó en Arequipa, lo que pasó en Cusco y lo que pasó en Puno. Nosotros planteamos debate. Es decir, claro, Es lo que pero un planteamos debate a las nosotros. patadas, un debate con No, palos jamás, no no, funciona. no, eso es Pero igual, un- se debatió. Ahora finalmente, en el Perú vivimos felizmente en democracia, se va a discutir en el Parlamento y se va a aprobar. Bueno, ahorita estamos, por ejemplo, mañana estoy en Moquegua, lo que se está haciendo es actividades donde el estudiantado exponga a los parlamentarios los planteamientos esos que le acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Pero ¿a Que- quiénes le van a exponer? A los parlamentarios. ¿Quiénes tienen la última palabra en el Congreso? ¿Los parlamentarios, los congresistas o no? Entonces, Podrán modificar uno que otro artículo, pero la ley finalmente pero se va a los aprobar. esenciales. No creemos de que los parlamentarios sean o hagan oídos sordos al planteamiento Y si estudiantil. lo hacen, Bueno, lastimosamente no estarían haciendo caso a un estamento muy importante de la universidad, ¿no? pero ojo, esto llega, por lo menos aquí a esta mesa llega, ¿a cuánto? 15 días, ya me voy. Ya llega a 15 días de aprobarse la ley en el Congreso. Michelle, ojalá que sigamos conversando del tema No, de después todas que se dé la ley. maneras.